Noches para todos. El tema de esta noche se titula Una misión que nos transforma. Y vamos a ver cuál es esa misión que transforma o que nosotros tenemos que dejarnos transformar. Dice, cuando Jesús nos llama para que le acompañemos en la misión, nos guía en un viaje de transformación. Si ustedes recuerdan, en el mismo momento que ustedes dijeron sí a Cristo, en que ustedes tomaron la decisión de seguir a Cristo, hay algunos que llevan semanas, como el bebé que tenemos aquí. Hay otros que llevan años. Yo por lo menos llevo 7 años. Y los que nosotros hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, nosotros vamos a ver en nuestro caminar de la vida con Cristo que hemos sido transformados y que esa transformación es diaria y que nunca va a acabar, eso va a ser eterno. Dice, el llamado de Jesús es un llamado a la misión. Y como estuvimos leyendo en Mateo 4:19, venid a mí en pos de mí, nos dice, y os haré pescadores de hombres. ¿Y cuál es el objetivo de nosotros ahora mismo? O el objetivo de esto es llamar a los discípulos para enseñarles a ser misioneros. Nosotros, cada uno de nosotros, somos discípulos en esta vida y en este discipulado que nosotros tenemos, pues hemos sido llamados a ser misioneros. Dice, no obstante, ¿cómo podía ser transformados esos pescadores testigos capacitados por Dios? Esto se refería a los discípulos. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar y a meditar en cuando Cristo fue a llamar a Pedro, que me identifico mucho con la historia de Pedro, a todos estos discípulos. Estas personas tenían unos caracteres bien diferentes unos del otro. Y como el ejemplo de Jesucristo fue cambiando cada carácter y fue transformando cada carácter, hasta el sol de hoy se conoce quién era Pedro, quién era Mateo y todos estos discípulos que todavía se hablan de ellos. Y fue porque ellos dejaron que Dios o Jesucristo los transformara. Dice, Dios nos ha llevado a cada uno de nosotros, si nosotros nos ponemos a hacer una retrospección de nuestra vida espiritual, Dios nos ha llevado por un camino inesperado a cada uno de nosotros y de grandes desafíos. Si ustedes se ponen a pensar en los desafíos y en los caminos inesperados que cada uno de nosotros estamos pasando o hemos pasado, nosotros podemos hacer un culto de testimonio y estar hasta hacer una vigilia de los testimonios que cada uno de ustedes tienen en ese caminar con Cristo. Dice, dice, Dios me ha llevado por un camino inesperado y de grandes desafíos, en el que me ha vuelto cada vez más consciente de mis muchas debilidades y mi gran capacidad para pecar. En este camino que nosotros llevamos con Cristo, cada día que nosotros caminamos con Dios, es un día que nosotros tenemos que reconocer que sin Dios no somos nadie. Que cada día que nosotros caminamos con Dios, más pecadores somos. Que más necesitamos de la sangre bendita de Cristo para redimirnos de nuestros pecados. Que por los méritos de Cristo nosotros somos salvos. Cada día debemos de pensar eso. Dice aquí, o en el tema que estamos tratando de desarrollar, que hay 3 pasos para esa gran transformación en que nosotros estamos en este caminar de la vida. Y entonces aquí se nos dice, o se nos ilustra, en el bautismo de Jesús. Dice que el bautismo de Jesús ilustra un proceso en el centro mismo de toda la transformación espiritual, que brinda el fundamento de nuestra respuesta de ir y hacer discípulos a todas las naciones.
Su bautismo lo introdujo, lo presentó en el ministerio que transformó por completo al mundo. Y ese ministerio y ese testimonio que dio Jesucristo, todavía se habla de él, que ha marcado tanto y tanto la historia, que se habla de antes de Cristo y después de Cristo. Y si nosotros nos dejamos transformar, grandes cosas podemos hacer, y más tardecito voy a seguir leyendo y voy a seguir desarrollando el tema de las cosas que nosotros podemos hacer. Dice, notemos de manera 3 pasos secuenciales en esta transformación. Y las voy a decir aquí a grandes rasgos y después las vamos a ir desarrollando. La muerte, la oración y la venida del Espíritu Santo. Esos son los 3 pasos que nos vamos a desarrollar ahora. Y esto resulta en una misión con un poder sobrenatural y las vamos a analizar ahora. Dice, en primer lugar, la muerte del yo pecaminoso, que muchos nosotros tenemos que lidiar con el yo. Yo tengo una lucha, si ustedes supieran, y cada uno de ustedes tiene que tener una lucha, porque si yo las tengo, ustedes también las tienen, con este carácter tan volátil que uno tiene. Vamos a seguir. Dice, ilustrado en la sepultura de Jesús en el agua. Esto es con referencia al bautismo. La muerte es siempre el comienzo de la transformación, porque la muerte crea el espacio necesario para que Dios se revele en sí mismo. Y cuando nosotros tenemos algún tipo de problema que está envuelto nuestro yo, que tenemos que lidiar con nuestro yo, con nuestro orgullo, falso orgullo, qué difícil se nos hace, ¿verdad? Tan reciente como hoy, o del viernes para acá, yo he experimentado eso. Cómo quebrantar el yo. Y por mi fuerza, no lo voy a poder hacer. Tengo que doblar muchas rodillas y pedir dirección del Espíritu Santo y dejarme vencer por el Espíritu Santo que rompa mi corazón de piedra. Y cada uno debe hacer lo mismo. Deberíamos recordar, sin embargo, que Jesús no recibió el bautismo como confesión de culpabilidad propia, porque Jesucristo era el Cordero, es el Cordero inmolado sin pecado. Se identificó con los pecadores, dando los pasos que debemos dar y haciendo la obra que nosotros debemos hacer. O sea que Jesucristo es quien, nuestro ejemplo, y ese testimonio que dio Jesucristo nosotros lo debemos de seguir. Con estos 3 pasos que que yo les voy a mencionar hoy, es una manera más fácil de nosotros ir venciendo el yo y seguir siendo transformados, y más en estos tiempos donde la venida de Cristo ya está bien cerca. Y lo único que nosotros vamos a llevar para el cielo es ¿qué? Nuestro carácter. Y si desde ahora que estamos aquí en la tierra no amoldamos ese carácter o no dejamos que el Espíritu Santo moldee ese carácter, ¿qué vamos a llevar nosotros para el cielo? Y ahora que estamos en las papas, como yo siempre menciono, que estamos en lo fácil y a veces nos cansamos y desfallecemos, con los de a pie te cansa, imagínate con los de a caballo. ¿En dónde estamos parados si nosotros nos ponemos a pensar en esta hora? Si viene Cristo ahora en estos momentos, ¿iremos para el cielo con el carácter que yo tengo? Vamos a seguir. Su vida de sufrimiento y paciente tolerancia después de su bautismo fue también un ejemplo para nosotros. Después del bautismo eso marcó a Jesús y lo vamos a explicar ahora. Jesús describió la muerte como un prerequisito del discipulado al declarar, y esto lo dice Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, ustedes sabrán lo demás, niéguese a sí mismo, tome su cruz una vez al año y sígame. Cada día. No es una vez al año, ni es cuando me acuerde, es todos los días. Tomar esa cruz y seguirlo. Dice, él
El llamado de Jesús a seguirlo con una cruz no es un llamado a cargar un objeto pesado que toma o que torna miserable nuestra vida. Ese no es el llamado de Jesús, de tomar algo pesado, de que nosotros sintamos esa gran carga. Esa no es. Dice, es un llamado a morir, a decir junto como Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente, ¿qué? Crucificado. La hermana White lo expresó en El deseado de todas las gentes, en la página, capítulo 11, página 88, ella dice esto. Dice, para recibir fuerza tenemos que depender enteramente de Cristo. El yo tiene que morir. Si dependemos totalmente de Cristo, ella aquí lo declara y yo lo declaro hoy, el yo tiene que morir. Y cuando Dios dice tiene que morir. Y lo vemos en los ejemplos que hay en la Biblia. Me identifico mucho con Pedro y lo admiro porque Pedro y su yo metían las patas. Él abría la boca y metía las patas. Él era el presentado y hacía las cosas de primero y metía las patas. Pero nosotros vemos cómo el Espíritu Santo y el ejemplo que le dio Jesucristo, las grandes cosas que hizo Pedro antes de Cristo, lo que era él, y se puede decir después de Cristo. Y así nos debe de marcar el testimonio de Cristo a cada uno de nosotros. Como él marcó la historia antes de Cristo y después de Cristo, así debe de marcar la historia de Héctor Rosario, antes de Cristo y después de Cristo. Y así tiene que ser con cada uno de ustedes. No podemos seguir a Jesús en la vida hasta que lo sigamos al lugar de la muerte diaria. A partir de allí, nuestra vida es un sacrificio vivo. Y así lo dice Romanos 12:1. Sin embargo, no es algo que nos sale naturalmente. El morir al yo, lamentablemente, eso de que nos salga a nosotros por naturaleza, nuestra naturaleza es pecaminosa. En consecuencia, puede ser que Jesús nos guíe por senderos inesperados y humanamente desagradables, para que entendamos mejor cuán débiles y pecaminosos somos y animarnos a rendirnos a Cristo todo lo que tenemos y todo lo que somos. En este caminar de la vida, Cristo brega con nosotros o Dios brega con nosotros de una manera bien diferente. En nuestro caminar de la vida, nosotros, cuando más seguros estamos en Cristo, es cuando más debemos de doblar rodillas. Y cuando más dificultades tengamos, seguir doblando las rodillas. Y reconocer diariamente que sin Cristo, como dijo ahorita, no somos nadie. Simplemente trapos de inmundicia. Dice el segundo paso que voy a desarrollar ahora es orar para estar preparado. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado o hemos descontinuado la oración? Y cuando más despegados estamos de la oración y del estudio de la palabra, vienen pruebas a nuestra vida y, como dicen por la calle, nos cogieron con los pantalones abajo. ¿Verdad que nos reímos? Pero es así. Cuando más lejos estamos de Cristo y cuando menos estamos estudiando la palabra y cuando menos estamos orando, es que en las tonterías caemos. Después que caemos es que nos damos cuenta, ay Dios mío, qué metida de pata yo he dado. ¿En dónde yo caí? Miren esta cosa tan boba. ¿Pero por qué? Porque dejamos a Cristo. Y el enemigo está como león rugiente alrededor de cada uno de nosotros para hacernos ¿qué? Devorarnos y destruirnos. Mira lo que sigue diciendo aquí. Reconocer que no hay nada
que no hay nada naturalmente bueno en nosotros que nos impulsa a caer de rodillas con oraciones urgentes para que Dios se revele por nuestro medio. Necesitamos la preparación por la que oró Jesús en las riberas del río Jordán. Y la hermana White en una visión vio a Jesucristo, y esto sale en Joya de los Testimonios, o Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 203. Mira lo que ella en visión vio. Dice: la mirada del Salvador parece penetrar el cielo mientras vuelca los anhelos de su alma en oración. Eso debemos hacer nosotros. Bien sabe Él cómo el pecado endureció los corazones de los hombres y cuán difícil le será discernir su misión y aceptar el don de la salvación. Él intercede ante el Padre a fin de obtener poder para vencer la incredulidad, para romper las ligaduras con que Satanás nos ha encadenado y para vencer en su favor al destructor. Eso es lo que hace Jesucristo por nosotros. Y cuando Él estuvo en el río Jordán, que salió del bautismo, esto fue lo que pasó. Dice: solo el poder sobrenatural del cielo puede hacer que un ser humano quebrantado sea útil para los propósitos cósmicos de Dios. Solo un poder, ¿qué? Sobrenatural puede hacer que un ser humano sea quebrantado. Y este poder viene en respuesta ¿a qué? A una oración sincera. Dice: cada obrero debiera elevar una petición a Dios con el bautismo diario del Espíritu Santo. Y esto es exactamente lo que se ilustra a continuación sobre el Espíritu Santo y el tercer paso que nosotros debemos de aprender. Dice: la venida o el bautismo del Espíritu Santo para la misión. Y ahora que estamos en los últimos días, ¿qué es lo más que nosotros necesitamos? El que no tenga el discernimiento del Espíritu Santo, lamentablemente no va a poder sobrellevar ni pasar ninguna prueba que tengamos de ahora en adelante. Todo en el mundo está cayendo. Mira esto ahora de Donald Trump. Un tipo que tenía las encuestas en su contra. Un tipo que todo el mundo lo desprecia. Pero como Dios es el que pone y quita reyes en este mundo, lo increíble pasó. Lo que nadie creía. Y así sucesivamente van a seguir pasando cosas en este mundo, mañana en adelante, que nosotros nos vamos a quedar bobos de cómo la profecía se va a seguir cumpliendo cada día y vamos a quedar anonadados porque eso va a ser tan y tan rápido que van a pasar unas cosas detrás de la otra, que vamos a tener a Cristo en las nubes de los cielos al frente de nosotros y nosotros no vamos a estar preparados por estar pendientes a cosas mundanales, por estar pendientes al yo, por estar pendiente a cosas que de verdad no nos importan. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros tenemos que vivir para estar en el cielo. Vivir lo que está en la tierra, pero mirando siempre nuestra mirada en Cristo y en el cielo. Dice: ¿cuál fue el resultado de la venida del Espíritu Santo sobre Jesús? Pues vamos a verlo ahora. Y hay dos claves que presenta Lucas. Dice: el primer lugar, describe a Jesús lleno del Espíritu Santo. Volvió del río Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto ¿por cuántos días? Por 40 días. Y era tentado por el diablo. Esto está en Lucas 4, del 1 al 2. Jesús, si no hubiese estado lleno del Espíritu Santo, ¿podría vencer en esos 40 días de ayuno y oración? Y Él, Jesús, imagínate nosotros, que debemos de vivir de rodillas. Y si no vivimos de rodillas, por lo menos nuestra mente conectada al cielo. Dice: Jesús venció a Satanás porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y la segunda clave se encuentra en la siguiente historia que Lucas explica. Dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu
a Galilea, enseñaba en las sinagogas y se glorificaba por todos. Y esto se encuentra en el versículo 14 y 15 de Lucas 4. Dice, Jesús explica entonces su propio bautismo del Espíritu en la sinagoga. Y dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Y qué ciegos había? Porque no solo el que no podía ver físicamente, sino los que eran ciegos espiritualmente. Y tanto milagro que hizo, y ellos ciegos. A poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El bautismo del Espíritu Santo permitió que Jesús venciera a Satanás y proclamara el Evangelio con poder divino. Este bautismo del Espíritu Santo es también para nosotros. Asimismo, Juan el Bautista lo describió en Juan 1:33 cuando dice que sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Y todos sabemos, cuando Jesucristo se levantó de las aguas del bautismo, que el Espíritu Santo descendió físicamente en forma de paloma y descendió sobre él. Y ahí se proclamó como Salvador de nosotros. No podemos ser discípulos transformados y por lo tanto auténticos heraldos del carácter y los propósitos divinos sin un poder divino que nos trascienda. Si nosotros no nos ponemos en las manos de Dios y como le estaba diciendo anteriormente, y destruimos el yo y nos dejamos bautizar por el Espíritu Santo, no vamos a poder ser misioneros, no vamos a poder predicar el Evangelio y no vamos a poder ir para el cielo, lamentablemente. Pero, no obstante, a medida que Dios nos lleva por una travesía donde nos muestra que sin Él nada podemos hacer, enseñándonos a morir todos los días a nuestras agendas propias y profundizando nuestro deseo por el que nosotros nos equipamos para la misión. Dice aquí que Jesús nos promete bautizarnos diariamente con el Espíritu Santo y eso es promesa de Dios. Entonces, cuando seamos nosotros bautizados por el Espíritu Santo, que es promesa de Dios, entonces podremos salir al vecindario con un poder que va a confundir a Satanás y resultará en incomparables vidas transformadas. Si nosotros pedimos el Espíritu Santo, bien lo dice la palabra, que una vez Jesucristo se fue al cielo a prepararnos morada, dejó a nosotros el Consolador, el Espíritu Santo, que tan pocas veces, a veces se habla de la iglesia y a veces se describe tan poco y como que no le damos tanta importancia. Pero si nosotros nos arrodillamos cada día pidiendo el poder transformador del Espíritu Santo, Dios promete que el yo se destruirá. Dios promete que vamos a ser buenos misioneros. Dios promete que vamos a ser buenos discípulos. Y Dios nos promete que vamos a obtener la vida eterna. Con esto los dejo y que nuestro pensamiento diario sea ese, tener el Espíritu Santo. Ahora vamos a tener un himno. Vamos a cantar el himno número 15 del Himnario Nuevo. Y una vez terminemos con el himno, vamos a tener una palabra de oración y nos vamos para nuestros hogares.